Dicen que cuando una gallina canta de noche es porque olió una culebra. Pero, ¿y si no es una? ¿Y si son todas? ¿Y si no es una vez, sino 5 noches seguidas? ¿Y si siempre es a la misma hora? Tuve un gallinero que no quería ni el diablo, ni los coyotes, ni los niños, ni siquiera los pájaros se le acercaban. Nunca fui hombre de mucho trato. Lo mío siempre fueron las aves. Desde chamaco me gustaron las gallinas criollas, coloradas, copetonas, de patas gruesas. Les ponía nombre, les hablaba. Les hacía una cruz en la frente con agua cuando nacían. Vendía huevos en 3 rancherías cercanas. Iban niños a comprar y volvían con los bolsillos llenos de tortillas calientes y el sonido de los pollos en la cabeza. Después de que se me murió mi esposa, una mañana gris de noviembre del 81, me quedé solo en esta casita de lodo y piedra. La soledad no me pesaba. Me pesaba el silencio. Pero eso fue antes del gallinero. Porque una cosa es estar solo y otra muy distinta es saber que no lo estás. Fue en abril. No recuerdo el día exacto, pero había luna menguante. El cielo estaba sucio de nubes. Yo dormía como siempre, con la lámpara de petróleo apagada y la radio a volumen bajito. A las 2:15 me despertó un zumbido en el oído. 2 minutos después empezó el escándalo. No era un cacareo normal, era grito, era delirio. Era como si todas las gallinas hubieran visto algo al mismo tiempo y no supieran a dónde correr. Tomé el bastón y la linterna. Pensé que era un zorro, tal vez un tejón. Corrí descalzo entre el barro hasta el corral. Abrí la reja con fuerza, pero no había nada. Ningún agujero, ninguna huella, ninguna puerta forzada. Solo ese olor. Olor a tierra mojada por dentro, a madera que sangra por los clavos. Como cuando abres un baúl de tu abuela y algo adentro todavía respira. La segunda noche pasó lo mismo, exactamente a las 2:17. Tercera noche, igual. Cuarta noche, igual. Quinta, ya no lo soporté. Intenté rezar. Coloqué agua bendita, amarres de ruda y romero colgados en las esquinas, la imagen de San Benito en la entrada, velas, cruces. Las gallinas seguían gritando, cada noche, a la misma hora, como si algo las esperara. La noche del 5.º día, me senté dentro del gallinero con mi lámpara y el rosario. El banco crujía bajo mi peso. Las gallinas me miraban raro, como si supieran que yo tampoco iba a hacer nada útil. El aire estaba espeso. No olía a bosta ni a paja. Olía a sótano viejo, a pozo sin fondo. Era una noche caliente, pero ahí dentro se sentía como si el viento viniera de un pozo. Faltaban 5 minutos para las 2:17, una a una. Las gallinas se fueron callando. No fue natural, no fue porque se durmieran, fue porque algo las obligó. Cuando el último cacareo murió, empecé a oír otra cosa, una respiración, como si alguien más estuviera en el gallinero. Y entonces lo vi. Al fondo del corral, donde la sombra era más espesa que la noche misma, había algo de pie. No entró, no forzó nada, no movió un solo grano de maíz, solo estaba ahí, parado, mojado, silencioso. Su ropa era negra, larga, como si hubiera sido enterrado con ella. Goteaba, pero no era agua. La piel parecía picoteada, como si 1000 gallos se hubieran ensañado con él. O peor, como si hubiera salido desde dentro de una gallina. Y lo peor, no tenía ojos, solo 2 huecos negros y brillosos como charcos sin fondo. El grito volvió, pero esta vez no venía de las gallinas, venía de él. Ese sonido chillón, áspero, mezclado con aleteos, con huesos quebrados, con angustia, salía de su garganta, sin mover la boca. Era como si tuviera dentro todas las gargantas del gallinero, como si hubiera comido el alma de cada una y ahora la vomitara de vuelta.
Las aves se volvieron locas, trepaban unas sobre otras, se picoteaban. Algunas se estrellaban contra las paredes, una se rompió el cuello. Yo no me moví, no podía. No sé cuánto tiempo duró, ni cómo desapareció. Solo sé que cuando amaneció, había sangre en el comedero y ni una sola pluma en el piso. Yo sabía que eso no era de aquí, pero también sabía que no se había ido. Al amanecer no pude quedarme quieto. Llevé la pala. La enterré justo en el rincón donde eso había estado parado. Debajo de la tierra húmeda, no tardó en sonar el golpe hueco de la madera. Era como una trampa vieja. Levanté las tablas, debajo había huesos. Primero pensé que eran restos de gallinas, y lo eran, pero no solo eso. Había también un cráneo pequeño, costillas finas, un fémur demasiado corto para ser de animal. Era un esqueleto humano, de un niño, sin cabeza. No quise tocar más. Me senté en el piso de barro con las manos sucias y la cabeza zumbando. Afuera, las gallinas callaban, como si supieran. Fui hasta el pueblo y pedí hablar con el padre Artemio, un hombre seco, de voz grave y espalda arqueada. Le conté lo que vi, lo que escuché, lo que encontré. No se burló. No me preguntó si había bebido, solo me dijo: «Don Casimiro, cuando uno entierra algo que no se debe, lo que crece no es el olvido, es el recuerdo deformado». Esa misma tarde vino conmigo. Rezamos, colocamos sal en cruz sobre los huesos, 3 velas negras, unas palabras que no entendí. Luego enterramos todo de nuevo, esta vez con respeto. Esa noche no hubo gritos, ni a las 2:15, ni a las 2:17, ni nunca más. Las gallinas dormían apiladas, tranquilas, yo también. Pero no porque creyera que se había acabado. Dormí como quien sabe que algo ya no se muestra, pero sigue ahí. Como quien aprendió a no mirar si no es necesario. Pasaron unos meses, la vida volvió a su ritmo lento. Sembrar, vender, alimentar. Una de mis gallinas, la colorada, empolló 3 huevos. 2 nacieron sanos, el tercero no debió haber nacido. Tenía el pico volteado hacia adentro, como si se estuviera comiendo la lengua. No tenía ojos, y el cuello no tenía ni una pluma. Era rojo, liso, como una herida abierta. Cuando lo tomé en la mano, hizo un sonido. No era un pío, era ese sonido, el mismo que había escuchado esa noche dentro del gallinero, una mezcla de 100 gargantas atrapadas, el eco de un grito viejo, el mismo chillido que había salido de la cosa sin ojos. No lo pensé, lo maté con un solo movimiento, lo lancé al monte. Ese día volvió a llover, nunca volví a criar aves igual. Sigo aquí, en esta misma casa. El gallinero sigue en pie, aunque ya no lo uso. A veces pasan niños del pueblo y me preguntan por qué no vendo más huevos. Les sonrío, cambio de tema. Pero cuando llueve, cuando la tierra huele a encierro, a veces creo oírlo, no en el corral, no en la cocina, sino allá, en el fondo del monte. Ese chillido que no es de gallina, que no es de niño, que no es de nadie. Y si alguno de mis nuevos animales canta fuera de hora, no salgo, no enciendo la lámpara, no miro. Gallinero es cosa de vida, pero aquel año el mío solo me enseñó a mirar la muerte de reojo. Y desde entonces, cada vez que un animal canta cuando no debe, yo no pregunto, yo aguanto y dejo que pase. Y dejo. Esa casa la levanté yo solo, con estas manos, ladrillo por ladrillo. Y te juro por la Virgen que nunca pude dormir ahí adentro, ni una noche, porque lo que escuché cavando debajo del piso no era de este mundo. Yo tenía 21 años cuando mi abuelo murió y me dejó un terreno que había sido suyo por generaciones. Una pequeña parcela apartada del pueblo, rodeada de maizales, con vista al cerro. Nadie vivía cerca.
Solo se escuchaban los grillos, el viento y, a veces, el lamento de los coyotes. Yo quería empezar mi vida ahí, construir algo mío, levantar una casa, sembrar maíz, criar mis animales, todo con mis propias manos, y así lo hice. No tenía dinero para cemento ni tejas. Lo hice como se hacía antes, barro, adobe, madera serrada por mí mismo. Levanté las paredes, el techo, colgué una lámpara de aceite, traje un catre de palma, unas ollas y a mi perro viejo, un mestizo flaco y callado que se llamaba Chivo. La primera noche fue tranquila, silencio puro. La segunda también, pero la tercera fue la última noche que intenté dormir bajo ese techo. Chivo empezó a gruñir, no ladraba, gruñía despacio, parado frente a la puerta. Pensé que era algún animal allá afuera. Me levanté con el machete en la mano, abrí la puerta, salí. Nada. Ni una rama movida, ni un bicho, ni una sombra. Pero Chivo no miraba hacia afuera, miraba hacia el piso y no dejaba de gruñir. Esa noche no dormí más. Me senté en la orilla de la cama, con los pies en el suelo, escuchando. Y fue ahí cuando lo oí. Un roce, un arañazo suave, como uñas largas arrastrándose por la madera. Primero pensé en un tejón, una rata, algo buscando calor, pero no. El sonido era lento, demasiado lento. Iba de una esquina a otra, como siguiendo el contorno de la casa por debajo. Y luego desaparecía. Silencio absoluto, hasta que volvía, siempre más cerca. Al día siguiente cavé un poco por fuera, no había túneles, nada, pero dentro de la casa, algo se movía por debajo. Esa noche eché agua bendita alrededor, clavé una cruz en la entrada y recé con la imagen de la Virgen de Juquila que me había dado mi madre antes de morir. Pero no sirvió. El sonido volvió, más fuerte, más largo. Era como si lo que estaba ahí supiera que yo estaba despierto. A la quinta noche no aguanté más. Levanté una tabla del piso y metí la cabeza con una vela encendida. Solo un hueco angosto, polvo, tierra apretada, nada más. Pero cuando estaba por salir, cuando mis ojos todavía estaban metidos en ese hueco, sentí una respiración caliente detrás de mi cuello, una exhalación larga, como si algo o alguien estuviera oliéndome la nuca. Y entonces lo escuché. Una voz. No era un grito, era un susurro, áspero, que decía: «Esta casa no es tuya». Salté hacia atrás, golpeé la cabeza, me arrastré para salir del agujero. Chivo estaba temblando, pegado a la puerta. Abrí y salí corriendo con él. Nos quedamos toda la noche afuera, al pie del milpa, mirando esa casa como si fuera un animal dormido. 2 días dormí afuera, en una hamaca entre 2 árboles. La casa quedaba sola, quieta, pero yo no me acercaba. Al 7º día necesité entrar a buscar comida, y cuando puse la mano en la puerta, algo golpeó desde adentro. 3 golpes, secos, y después una voz, pero no cualquier voz. Mi voz exacta, como si alguien estuviera imitándome desde dentro, dijo: «¿Ya volviste a cavar, Filomeno?». Sentí que el corazón me reventaba por dentro. Corrí sin mirar atrás. Dejé todo. En el pueblo, un viejo me dijo que ese terreno estaba maldito, que un hombre había enterrado algo ahí hace muchos años. Nadie sabía qué. Solo sabían que el maíz no crecía bien, que las vacas no pasaban cerca, que los hijos del abuelo nunca se atrevieron a vivir ahí. Pasé 3 días sin acercarme, pero el miedo no me dejaba en paz, así que tomé una decisión. Volvería y quemaría esa casa, y eso hice. Llevé ramas secas, trapos empapados en alcohol, y los arrojé sobre el suelo. Cuando el fuego prendió, no salió humo. Lo que salió fue un vapor espeso, gris, que olía a leche podrida y hierro derretido. El techo colapsó. Las llamas devoraron todo. Y entonces lo oí. Una canción. Una voz cantando desde debajo de la tierra. Una canción de cuna, lenta,
con mi voz, igualita, pero no era yo. Subí al cerro esa noche y desde arriba vi cómo el fuego consumía lo que yo había levantado con tanto esfuerzo. La casa no gritó, no crujió como madera quemándose. Solo se derrumbó, callada, mientras ese vapor espeso seguía saliendo por la puerta y por las grietas, como si algo que estaba encerrado por fin hubiera sido soltado. Y la voz, la canción con mi tono exacto, se desvaneció poco a poco. No se detuvo de golpe, se fue apagando como si se hundiera otra vez en la tierra. Y ahí supe que no debía volver nunca más. A la mañana siguiente, regresé con el sol ya arriba. No quedaba más que ceniza, piedras negras y la cruz que había clavado a la entrada, antes de todo. Esa cruz seguía ahí, pero ya no era de madera clara. Estaba negra, quemada por dentro, como si el fuego no la hubiera tocado por fuera, pero algo la hubiera consumido desde el centro. La toqué, estaba fría, y algo más raro, había grietas que formaban líneas, como si la cruz se estuviera rompiendo sola, como si ya no pudiera sostener su forma. La dejé ahí, no por fe, no por respeto, la dejé porque sentí que si la tocaba más, algo dentro de mí también se partiría. Los años pasaron, me fui a vivir con mi hermana. Nunca volví a sembrar ahí, nunca intenté reconstruir y la parcela quedó vacía. Nadie quiso comprar, nadie quiso rentar. Algunos lo intentaron. Uno trajo cabras, otro gallinas. No duraban. El maíz sigue sin crecer, ni siquiera la hierba. Todo alrededor es verde, menos ese punto. Esa mancha seca en medio del milpa, como una llaga vieja que la tierra se niega a cerrar. Los niños del pueblo le tienen miedo. Algunos dicen que a veces, al pasar cerca, se escucha algo por debajo del suelo, un murmullo. Yo no me acerco, ni cruzo por ahí. Nunca construí otra casa, ni quiero, porque entendí que hay lugares en el campo que no aceptan morador. Y lo más peligroso no es que estén malditos, lo más peligroso es que avisan. Ayudé a nacer a muchos. Vi niños que no lloraban, niñas que nacieron de pie, gemelos pegados por la espalda. Pero solo una sola vez cargué a un bebé que ya estaba frío, frío como un muerto, y aún así gritó. Corría el año 1986. Llovía sin parar desde la tarde. Doña Tomasa ya no era joven, pero seguía trabajando por respeto a su oficio. Partera de confianza, llamada cuando los hospitales quedaban lejos y los maridos más lejos aún. A eso de las 3 de la mañana, alguien golpeó su puerta. Un joven montado en un caballo, empapado, pidiendo ayuda urgente. Su patrón necesitaba asistencia para su mujer. Estaba en labor de parto, en la hacienda La Mora Vieja. Tomasa sintió un peso en el estómago. Conocía ese nombre. La Mora Vieja estaba en la ladera del cerro, casi olvidada por todos. Antigua, grande, pero deshabitada por años. Decían que el patrón era viudo y que esa nueva mujer era joven, demasiado joven, y que había llegado de lejos. Pero Tomasa aceptó, porque una vida por nacer es una promesa, aunque a veces lo que nace no es vida. La casa estaba en penumbras, todo parecía detenido en el tiempo. Adentro, solo 3 personas: el patrón, el joven del caballo y la mujer acostada en una cama vieja cubierta con sábanas bordadas. Ella era pálida, un blanco de otro mundo, las uñas moradas, y lo más raro, no decía ni una palabra, no gritaba, no gemía. Tomasa lo supo de inmediato. Ningún parto es así. El dolor hace gritar, hace retorcer. Pero esa mujer no parecía estar sufriendo. Aún así, preparó agua caliente, paños limpios, rezó y se arrodilló para recibir lo que venía. No hubo resistencia.
El cuerpo salió fácil, sin esfuerzo, como si ya no perteneciera a esa mujer. Pero cuando el bebé cayó en sus brazos, estaba frío. No tibio, no débil. Frío como quien lleva horas muerto. La piel era opaca, no se movía, no tenía color, pero el cordón aún latía. Tomasa sintió el mundo desvanecerse. Nunca había visto eso. Y antes de que pudiera siquiera rezar, el bebé gritó. Pero no fue un llanto. No venía de la garganta. Era un sonido hueco, como aire escapando de un cuero viejo. El patrón sonrió. La mujer no se movió. Y entonces el joven cerró la puerta desde adentro. Usted se queda hasta que él se duerma. No hubo más palabras. El joven cerró la puerta. El patrón simplemente esperó. Y la mujer seguía acostada con los ojos abiertos, como si no hubiera pasado nada. Tomasa apretó al bebé contra su pecho. Intentó calentarlo. Frotó su espalda. Le rezó a San Ramón. Pero nada funcionaba. Entonces lo vio, al lado de la cama, detrás de una cortina suelta, un carrito antiguo de mimbre, viejo, forrado con mantas bordadas, y adentro, otro bebé, o lo que quedaba de uno. Era un cuerpo pequeño, seco, como de cera agrietada, pero tenía el mismo rostro que el que estaba en sus brazos. La misma nariz, la misma frente, la misma curva en la ceja izquierda. Tomasa retrocedió, sintió un mareo, un sabor metálico en la boca, y entonces, el que tenía en brazos, abrió los ojos. Pero no eran ojos de recién nacido, no tenían brillo, no se movían como los de un niño, eran amarillos, secos, como dos botones viejos, y sonrió. Pero no movió un solo músculo. Era como si la sonrisa simplemente apareciera, como si alguien la hubiera pintado. Tomasa soltó al bebé. Cayó sobre el colchón sin hacer ruido, como si no tuviera huesos, como un muñeco lleno de arena. Corrió, abrió la puerta con fuerza, empujando al joven. Salió descalza, con los pies manchados de sangre. Bajó la colina sin linterna, con los paños aún en las manos. Llovía, el barro le llegaba hasta las rodillas, pero no se detuvo. Al llegar a su casa, tiró los paños al río, quemó la ropa que llevaba, y no habló del tema con nadie. Al día siguiente, preguntó en el pueblo. Nadie sabía nada. Dijeron que la Mora Vieja llevaba años vacía, que nadie vivía allí, que no había habido ningún parto. Pero ella aún tenía el corte del cordón umbilical en su dedo. 3 días después, alguien tocó su puerta. Era él, el patrón, vestido igual que aquella noche. Traía una canasta con huevos, maíz y una botella. Un frasco de vidrio oscuro, con un líquido espeso y rojizo. «Vengo a agradecerle, doña Tomasa», dijo. «El niño duerme bien. Es una bendición». Antes de irse, le dejó la botella sobre la mesa. Si alguna noche escucha llanto, llanto de cuna pero sin bebé cerca, tome esto, le va a ayudar. Ella nunca lo tomó, nunca lo tiró, pero tampoco lo abrió. Yo ayudé a nacer gente, a veces ángeles, a veces otras cosas. Pero aquello no nació, aquello llegó. Yo sé lo que es ver un cuerpo muerto. He visto gente caída entre los arbustos, animales reventados por jaguares, cadáveres con los ojos llenos de tierra, congelados al borde de una vereda. Pero lo que vi esa vez no era muerto y tampoco era vivo. En 1981, mi vida giraba alrededor de 2 mulas, Rosita y Negra. Las crié yo mismo. Eran viejas ya, pero sabían cada curva, cada pendiente, cada sombra del camino entre la Soledad y Santa Cruz del Encino. Esa vereda era larga. 2 días caminando entre niebla, cerros y barrancas.
No había carreteras, no había nadie, solo piedras, lodo, árboles viejos y el aire húmedo que se sentía más espeso cuanto más se subía. Dormía donde podía, con una lona, una fogata y el machete cerca. El viento soplaba raro por allá arriba, como si hablara en voz baja. Era un viernes, amaneció gris, niebla baja, cielo encapotado. Las mulas iban inquietas, no querían subir. Pensé que era por la humedad. Al llegar a la curva del cedro torcido, ese árbol viejo que parece que se va a caer desde hace siglos, Rosita se plantó, literal. No hubo modo de moverla. Negra retrocedía, se agitaba, resollaba, se negaba a seguir. Yo les grité, les hablé, hasta les recé. Nada. Y fue cuando escuché los pasos. No eran de animal, no sonaban como pezuñas ni como zancadas. Eran arrastrados, como si alguien caminara con algo muy pesado colgando, como una manta mojada o una cadena. Me quedé quieto. Los pasos venían de entre los arbustos, a mi derecha, y entonces apareció. Salió de entre los troncos húmedos una figura larga, más alta que cualquier hombre que yo haya conocido. Ropas grises, rotas, empapadas, colgándole como si acabara de salir de un río. No caminaba derecho, el cuerpo venía de frente, pero los pies estaban torcidos. Apuntaban hacia atrás, y la cara no tenía cara. Era piel lisa, estirada, sin ojos, sin boca, como masa de maíz blanca. Como si alguien hubiera cubierto su cara con un cuero fino y liso, pero yo supe que me miraba. No sé cómo explicarlo, no tenía ojos, pero yo sentí que sabía quién era yo. Rosita empezó a temblar. Negra se movía como si fuera a lanzarse por la barranca. Yo no me podía mover, las piernas me picaban, las manos me sudaban, el machete se me resbalaba entre los dedos y esa cosa se quedó ahí, en medio del camino, sin moverse. Pasaron minutos, o eso creo, porque el tiempo ahí no servía. Y luego la cosa empezó a andar, no hacia mí, sino cruzando la vereda. Despacito, paso a paso, pero sin hacer un solo ruido, nada, ni una rama, ni una hoja seca, como si flotara, pero no flotaba. Se movía, sí, pero el suelo no respondía. Cuando entró al monte del otro lado, todo se apagó. Los pájaros callaron, el viento se detuvo, el color de las hojas se volvió opaco, como si algo grande, se hubiera tragado el mundo. Y me dejó ahí, solo, pero no vacío, porque entonces lo sentí. Lo que fuera que era, no estaba más frente a mí, estaba conmigo. No seguí el camino, no podía. Las mulas no daban un paso más. A unos metros, a la izquierda, había una cueva de piedra. Ya la conocía. Ahí me metí. Les di agua a las mulas, pero no tomaron, no comieron, no se echaron, solo se quedaron ahí, respirando como si supieran que esa noche no era noche común. Yo tampoco dormí, solo cerré los ojos un rato, y en algún punto de la madrugada escuché algo, una respiración, cerca, afuera de la lona, como si alguien o algo respirara con dificultad. No moví ni el dedo, el machete estaba cerca, pero ni eso me dio coraje, y entonces la vi, una uña, larga, fina, negra como mojada, asomándose por debajo de la lona y picando la tierra. No quería entrar, solo quería que yo supiera, que sabía dónde estaba. Cuando el sol empezó a clarear entre los árboles, todo seguía callado. Las mulas apenas se movían. Tenían los ojos abiertos, pero quietas, como si esperaran algo. Me levanté. Afuera estaba mojado, pero no por lluvia. Era como si la humedad viniera de adentro de la tierra. Y entonces las vi, las huellas. No eran huellas de pezuñas, ni de botas, ni de pies descalzos. Eran grietas, grietas alargadas, profundas, como si el suelo se hubiera quebrado bajo un peso viejo, o muerto hace mucho. Y no iban a ninguna parte, salían de la nada,
y terminaban a la orilla del abrigo, justo frente a donde yo dormía. No dije nada, solo recogí mis cosas. Le di una palmada a Rosita. Ella temblaba, pero caminó. Negra la siguió. No miré atrás. Terminé la entrega ese mismo día. No comí, no hablé. Solo dejé los bultos en Santa Cruz del Encino y regresé por otra vereda, una más larga, pero que pasaba lejos del cedro torcido. Nunca más volví a pisar esa parte del camino. En el pueblo le conté todo al padre Matías. Él me escuchó sin interrumpirme. No se burló, no dudó, solo me miró, suspiró y me dio un puñito de sal bendita. Si alguna vez vuelve a escuchar pasos que no suenan, me dijo, aviéntelo al monte y no mire para atrás. Ya había dejado las mulas. Vivía en Teciutlán, tranquilo. Apenas recordaba esas cosas. O mejor dicho, las recordaba, pero las tenía bien guardadas. Hasta que mi sobrino, Rafael, vino una noche, pálido, temblando. Tío, me dijo, yo fui por la ruta vieja, por donde iba usted con Rosita y Negra. Y allá, en la curva del cedro, había alguien. Pregunté si lo había visto bien. Él negó. No tenía cara, me dijo, y no caminaba como la gente. No me sorprendí, solo le puse la mano en el hombro. Prométame que no va a volver por allá. Y él, sin aliento, solo asintió. Hay veredas que uno cruza toda la vida creyendo que son solo tierra y piedras, pero no todas las tierras son nuestras. Y algunas esperan. Y cuando al fin te miran, no sirve correr, no sirve rezar, porque ella va a saber tu nombre y va a recordar tu olor. A veces pienso que la lluvia no moja igual en todos lados. Hay lugares donde parece lavar la tierra y otros donde parece despertar cosas que deberían quedarse dormidas. En los años 80, cuando trabajaba solo en un rancho en la sierra, cada vez que llovía yo la veía, siempre en el mismo rincón, debajo del árbol que marcaba el inicio del breñal. Una niña, parada, callada, nunca cuando estaba seco, solo con la lluvia. Don Laureano cuenta que, durante años, trabajó para un hombre que casi nunca estaba. Cuidaba del terreno, las gallinas, un burro viejo y unas siembras que apenas daban para sostener el rancho. Vivía solo, en una casita de madera sin luz, con techo de lámina y piso de tierra. El camino era de terracería y cuando llovía, se volvía barro puro. Pero él no le temía a la lluvia. De hecho, la esperaba, porque ahí, justo cuando empezaban a caer las primeras gotas pesadas, ella aparecía. No caminaba, no llegaba, simplemente ya estaba ahí, de pie, mojada, con un vestido blanco que le colgaba hasta las rodillas y el pelo largo pegado a la cara. No decía nada, no se movía, no levantaba la cabeza. Al principio pensó que era hija de algún vecino, pero no había niños por ahí, no en esa parte de la sierra, y nadie, absolutamente nadie, supo nunca decirle de quién hablaba. Pasaron los días, las semanas, las lluvias, y ella seguía apareciendo, siempre igual, siempre muda, siempre en el mismo punto, justo antes de que el terreno se hundiera hacia el breñal. Un día, movido por el miedo o la terquedad, don Laureano salió con su linterna. Dio 3 pasos hacia ella y desapareció. No corrió, no gritó, no se desvaneció en el aire como en las películas. Simplemente dejó de estar ahí. Fue la primera vez que sintió algo distinto. No era susto, era algo más viejo, como si hubiera cometido un error sin saber cuál. Una noche fría, con el cuerpo cansado y unas copitas encima, volvió a verla. Estaba harto, ya no era miedo, era rabia. Le gritó, le dijo que se fuera, que eso no era juego, que no tenía por qué estar ahí. La niña no respondió. La lluvia arreciaba. Don Laureano tomó un palo del suelo, lo lanzó cerca de ella. No para pegarle, solo para asustarla, para romper la escena. Pero cuando el palo cayó, sonó diferente.
como si no hubiera caído en tierra, sonó a carne mojada, a agua. Y ahí, por primera vez, ella levantó la cara. A la mañana siguiente, con la resaca todavía en el cuerpo y el eco del golpe en la cabeza, don Laureano se acercó al lugar donde siempre veía a la niña. La lluvia había cesado. El aire olía a hojas podridas. La tierra estaba blanda, demasiado, como si alguien la hubiera removido apenas horas antes. Clavó la pala, cavó con las manos, pero no encontró nada. Solo barro, agua y un silencio que parecía respirar. Ese mismo día bajó al pueblo y buscó a la señora más vieja que conocía. Ella no lo dejó ni terminar de hablar. Al oírlo, se tapó la boca con la mano y le dijo: Ahí había un cementerio, de antes, de cuando los revolucionarios pasaban por la sierra. Contó que una familia había enterrado a su hija allí, sola, porque no tenían con qué pagar el entierro en el pueblo. La niña se había ahogado en una cisterna y nadie la encontró por días. Cuando la sacaron, ya no parecía una niña. Y entonces lo miró directo sin parpadear. ¿Le gritaste? ¿La tocaste? ¿La empujaste? Don Laureano no contestó. Bajó la cabeza. No hizo falta decir nada. Desde aquella noche, no importaba dónde estuviera. Cada vez que llovía, algo volvía con el agua. Golpes suaves en la ventana, llantos apagados como si vinieran de un rincón húmedo de la casa. A veces, pequeñas huellas de barro cerca de la puerta. Aun cuando no había barro, con el tiempo se casó. Tuvo hijos. Se mudó más abajo, más cerca del pueblo, pero nunca se libró del sonido, el chapoteo lento, como si algo o alguien se arrastrara por el breñal. No era constante, no era violento, era peor, era paciente. Pasaron los años. Ya con más de 40, fue a ver a un cura viejo que conocía desde niño. Le explicó todo. El hombre no dudó. Le dio sal bendita, 3 medallas, agua consagrada, y le dijo: no le pidas perdón, pídele permiso. Don Laureano volvió solo al rancho. Era día seco. Llevó todo lo que el cura le dio. Recorrió el mismo camino. El árbol seguía ahí. El barro estaba dormido. Rodeó el lugar con sal. Clavó una cruz de madera. Rezó. Pidió permiso. Y cuando estaba por irse, la escuchó. Una voz de niña, pegada al oído, casi susurrando: tú me empujaste. No gritó. No lo tocó. No hizo nada más. Pero don Laureano cayó de rodillas y lloró. Por primera vez en décadas lloró sin vergüenza, no por miedo, sino por culpa. Nunca volvió a pisar ese lugar. A veces me preguntan si creo en fantasmas. Yo no sé. Lo que sé es que hay cosas que no te persiguen, solo te acompañan. No todos los espíritus quieren justicia. Algunos solo quieren que recuerdes lo que hiciste. Cada vez que llueve, me acuerdo. Y creo que eso es lo que ella quería desde el principio.